Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente de YouTube? El día de hoy vengo a traerles un video en relación al Carnitrix, este popular variante del Omnitrix, del héroe del número 10, el cual se volvió tendencia dentro de su primera etapa de este año, dentro de las primeras 2 semanas, haciendo un revuelo gigantesco que traería la creación de múltiples variantes, dentro de la cual tenemos al mayor exponente, al Chaketrix de la autora Trix. Sin embargo, Cannibal 099 logró crear una primicia interesante y atrapante. Si bien no está bien planificada y tiene carencias en su historia y huecos argumentales notorios, podemos decir de que es una primicia bastante interesante y atractiva. De hecho, llegó al punto de que logró impactar a muchos debido a la perspectiva de la que se planteaba la historia, corrompiendo los ideales del héroe. Sin embargo, el motivo por el que hago este video es porque, tenía pendiente hacer algunos shorts en relación a esto, pero preferí mejor esperarme un poco más a organizar bien mis ideas. ¿Por qué motivos es que decidí hacer este video? Porque yo ya tengo otro en preparación, el mayor exponente ahorita de Ben 10, pero el motivo por el cual hice este es porque encontré algo interesante, y es que se está de hecho en planes la creación de una serie nueva de Ben 10. Si bien aparentemente se dice que va a ser desde un ámbito diferente, así que es posible que sea por fin la aclamada serie de Ben 10.000 que se lleva tanto tiempo esperando. Pero bueno, saliendo de suposiciones, también de hecho podemos decir que la historia de Chaketrix ha llegado a oídos del co-creador de Ben 10, cosa que es bastante ingenial, puesto que ha logrado superar la barrera internacional. Así que las historias del héroe número 10 no han muerto, siguen activas y tienen un fandom sólido que sigue existiendo. Y de hecho, gracias a sus nuevas primicias es que un nuevo público ha llegado a interesarse por estas historias. Si bien no son del agrado de todos, al menos ha conseguido crear un fanbase bastante interesante y ha atraído a nueva gente, nuevos dibujantes, nuevos autores. Y pese a todo las cosas que podrían pensarse desde un aspecto de que Twitter, de hecho la mayoría están siendo creadas en Twitter y en YouTube, pues la verdad es que muchas de esas historias tienen una comunidad bastante agradable, bastante tranquila pese a todo. Pero debemos de decir una cosa, y es que su creador, el pionero de todo esto, Cannibal 099, ha creado una gran historia, la cual no está bien planteada en un principio, pero tiene una primicia muy interesante, la cual corrompe los ideales del héroe, cambiándonos a una perspectiva más oscura de una posibilidad que pudo haber ocurrido si es que hubieran cambiado algunas cuantas cosas en la historia. Y este es el motivo por el cual les traigo este video. Así que vamos a decirles el día de hoy, voy a hablar en singular, vengo a decirles el día de hoy por qué el Carnitrix es una gran idea. Recapitulemos un poco cómo fue la cronología. Llegó la serie clásica, llegó Alien Force, llegaron los cómics, llegó Supremacía, llegaron videojuegos, llegaron juguetes, llegó publicidad. Tiempo después llegó Omniverse, siendo bastante divisorio entre los fans. De hecho, la división comenzó desde Alien Force, porque a algunos no les gustaba la temática que agarró después de la primera temporada, que por cierto la invasión Hybrid es una joya, mi temporada favorita personalmente. Estaría épico volver a ver algo así. Pero después de eso, la segunda y tercera temporada como que ya se pusieron un poco flojitas. Supremacía pues pecaba de ser a veces aburrida, a veces sosa, y la animación pues casi siempre era de noche, parecía que nunca dormían esos diantres. Pero después llegó Omniverse, la cual tiene muchas cosas buenas, otras cosas muy cuestionables, pero mucha gente le echó mucho odio y la llegó a despreciar la serie. Y yo me incluyo en esto, porque yo era un niño en ese entonces cuando estaba saliendo Omniverse, y yo decía, no puede ser, ¿por qué le quitaron la calidad que tenía tan hermosa la serie anterior? Y yo así de, quejas absurdas de mi parte, personalmente. Pero eso no es lo importante, es que después de que la serie de Omniverse acabara, pasaron unos años hasta que salió el reboot, el cual, si bien tenía cosas interesantes como las actualizaciones de los aliens, sus versiones eléctricas, y también que tenía lo de los códigos o las actualizaciones que le ponían más detallitos al Omnitrix, se veía más o menos, pues realmente es que esa versión pecaba de ser muy infantil, muy inocente, y tenía cosas que no agradaban a todo el público. De hecho, yo personalmente solamente me vi el primer capítulo del reboot y la verdad es que no me quedaron ganas de volver a verlo, porque se me hizo muy feo, la verdad, personalmente. Si bien conozco que la serie tiene material que es prometedor y es interesante, pues la verdad es que nunca me ha llamado la atención ver el reboot. Eventualmente lo haré porque para
juzgar bien algo, hay que conocer de ello. Eventualmente lo haré, pero no será este día. Así que después de esta época, llega el final de la serie del reboot y llegamos a la película Alien Extinction, la cual fue el final del reboot y fue un cameo a todos los Bens que conocíamos en la línea clásica. Si bien fue el clásico, Alien Force, Supremacía, Omniverse, inclusive Buen 10, todo eso fue incluido en este final. Y una vez que acabó la historia, no teníamos nada preparado para Ben 10, no había nuevos proyectos, no había nuevas series, no había nada. Pasaron años hasta que la comunidad lentamente fue decayendo y decayendo y decayendo, y quedó como una primera llama que estaba a punto de apagarse. Pero entonces el no muerto elegido llegó. Cannibal 099 se alzó, creando una historia diferente, una historia que tomaría a internet por sorpresa. Pasó mucho tiempo desde la última vez que tuvimos algo relacionado con Ben Tennyson, una propuesta cruda, interesante, cruel y despiadada, la cual no sería para todo público. Tendría un enfoque más de adolescentes y adultos por el tipo de material que tomaba en cuenta. Retorcía los valores del héroe a un punto que jamás lo habíamos visto. Si bien tuvo la serie algunos momentos que eran crudos, oscuros, tétricos, hubieron muertes de personajes importantes, hubieron momentos trágicos que nos hicieron querer decir que ya basta, déjenlos en paz. Realmente es que esto era diferente, esto era algo más allá. Era algo que rozaba lo edgy, sí, que rozaba lo gore también, pero que tenía algo nuevo que ofrecer. Planteaba una primicia oscura y deprimente. Aquel creador brillante que quería la paz, ahora era alguien malvado. Bueno, una persona que creía que su especie era superior a todas las demás, creando un artefacto apócrifo, el cual buscaba sublevar a todas las especies existentes. Esto era algo que no podía pasar. Inclusive viejos enemigos se unieron para tratar de detenerlo, y también contra el no pensante. Esta era una aberración, la cual villanos se unieron con el propósito de detener a la creación malvada, pero cuando encontraron al creador de aquel reloj, había sido demasiado tarde. La creación, aunque incompleta, había sido enviada a un lugar al cual pudieras encontrar un portador que desatara su maldad sobre toda la vida. Las muestras de ADN que habían sido robadas y utilizadas para este artefacto afectaban a los alienígenas inyectándoles sustancias, haciéndolos mutar, causándoles un gran dolor, además de volverlos más salvajes, más sanguinarios y, por si fuera poco, instintivamente violentos, debido a que esa máquina los torturaba para que se comportaran de esa forma, que no duraran en los valores morales. No había moralidad en ellos, ya que ellos estaban solamente pensando en su ira y en acabar con quien sea que se pusiera en su camino. Era algo muy cruel, y por si fuera poco, habían 1.903.000 muestras disponibles para este propósito. La Vía Láctea sería la que vería el nacimiento de esta pesadilla en la Tierra, en la cuna de la raza humana. Un pequeño niño de 10 años encontraría este artefacto por accidente y la calamidad se desataría sobre su mundo. Los tentáculos metálicos del artefacto se unieron a él, torturándolo, quemándolo, rompiéndolo, rasgándolo, en el más sentido literal de la palabra, en su cuerpo, reuniéndolo de nuevo y obligándolo a acabar con sus seres queridos más cercanos, su prima y su abuelo, y comenzar un completo festival de sangre en todos los lados en los que él iba. Cada cosa que trataba de detenerlo, cada cosa mínima que se percibía como una amenaza, era eliminada de la faz de la tierra, sin ninguna consideración. Los restos de inocentes quedaban por donde él pasaba. La salud de aquel joven decayó al punto en el que ni siquiera sabía quién era ahora, y por si fuera poco, ese terminaría acabando con su propio universo, una vez que se transformaría en una versión corrupta y blasfémica de una entidad divina, de un celestial sapien, el cual estaba contaminado e incompleto y sobre todo corrompido. Esta premisa se convertiría en la primera parte de su obra. Naturalmente no sería de esperar que sería tendencia, en gran revuelo y en boca de todos durante un tiempo, ya sea para fines buenos o fines malos. Teniendo su naturaleza esta crudeza, este ámbito tan oscuro, generó el desprecio en muchos y la repulsión de otros. El simple rechazo de escuchar el nombre y pensar es una cosa que no me gusta, no me interesa. No era para todo público, evidentemente, y empezó a llegar un acoso masivo tanto de las personas que les gustaba la historia y a los que no. Unos que rechazaban y decían que no escucharon la historia, mientras que otros exageraban la historia más no poder, diciendo que podría contra todo, que le gana a Goku, que le gana al original,
que shalala shalala y shalala shalala. Pero ese es el punto que llevaría al creador a que éste despreciara su propia historia. ¿Se imaginan a qué punto tuvo que llegar la cosa? Él sintió inclusive arrepentimiento de crear aquella obra que él hizo. De hecho, él lo manifestó dentro de uno de sus posts. Lamentablemente no puedo ponerlo ya que actualmente eso es Lost Media. Ahora bien, esta actitud de su público de hecho lo llevaría a crear un final súbito para su historia, bastante apresurado y bastante inconsistente en algunos puntos, la verdad que sí. Se siente bastante pesado la promiscuidad con la que tuvo que concluir su historia. Además de que tuvo un final agridulce y algo alejado de la primicia original, así que sí, se sintió bastante apresurado el final de la historia. Todo esto parecería algo trágico ya que finalmente el autor tuvo que finalizar su historia que pudo haberle dado mucho más trayecto y todo lo demás. Sin embargo, él trataría de reivindicar creando una nueva historia, creando el Alphatrix, una versión en la que Vilgax sería quien utilizara el Omnitrix, creando sus propias variantes, en la que él sí consiguió el Omnitrix desde un principio y no tuvo que buscar a Ben Tennyson ni nada de eso. Sin embargo, esta historia también se convertiría de hecho en Lost Media y pues también sería borrada de sus redes y también no logró sacarlo de esa casilla en la que lo habían metido. El Carnitrix, el Edgy, el Oscuro, no lo sacaron de eso. Ahora bien, podemos decir de que tanto creó una comunidad que lo rechazaba, creó una comunidad que aplaudía su creación. Era algo fresco, era algo novedoso, era inspirador para otros, porque tomó un concepto que ya conocíamos de nuestra infancia y lo logró manifestar en algo completamente diferente, haciéndolo único, haciéndolo distinto y fresco. Esto de hecho terminaría sembrando unas semillas que crearían el potencial para hacer nuevas historias y que de hecho inspirarían a la que actualmente es la representante más grande de la comunidad de Ben 10 en el fandom, Trix. Fue gracias a Cannibal 099 que Ben 10 logró romper el internet de nueva cuenta, una tras otra vez. Primero Cannibal 099, después Trix, después el Chambeador, ahora es el Albedo Waifu y muchas cosas que pueden venir posteriormente. Inclusive yo, que no sé dibujar, estoy queriendo crear mi propia versión. De hecho, hay muchos fans que están queriendo crear sus propias versiones en relación a esto. Claro, algunos como parodias, otros como historias serias, otros como historias bien épicas, otros con historias muy elaboradas y otros que simplemente lo hacen como un rechazo completo a la historia. Que la verdad es que no me voy a tomar la molestia en buscar ese comentario esa imagen que vi en relación a esto, porque la verdad es que me parece de mal gusto. Pero podemos decir una sola cosa en relación a todo esto. Muchas gracias Cannibal 099 por crear tu historia. Y ustedes dirán, ¿pero qué pasó con Cannibal? ¿Él desapareció? No. Actualmente su perfil de Twitter está activo y se encuentra creando una nueva versión de lo que es el Carnitrix, mezclando un poco con los conceptos que Trix hizo y creando una versión diferente que de hecho me recuerda un poco a los cómics de Venom de Protector Letal, cosa que está interesante y puede tomar un rumbo bastante bueno. Tiene muchas historias por contar, sus historias aún no se acaban. Muchas gracias gente por haberse quedado hasta el final de este video. Mi nombre es Raccoon Knight y esto es Solcoros. Yo me despido de ustedes y que la impureza no les consuma. Nos veremos pronto, les mando un abrazo, chao chao.